Edu Garzón, vale, por si no lo conocéis, estuvo ya en otro programa, doctorado en Economía, y nos va a explicar hoy nos va a explicar hoy. Yo le voy a preguntar, porque es el tema de hoy, por eso era un asalto pequeñito, por el tema de la noticia que estuvimos leyendo ayer, de que Podemos dijo que no a una de las 3 cosas que se estaban votando en el Congreso, ¿vale? Esta de la jubilación de 54, la pensión, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ahora hablamos de eso. Yo estuve haciendo aquí cálculos en la pizarra que tengo aquí detrás porque dijimos, vale, vamos a sacar los cálculos porque leímos tu hilo de Twitter, ¿vale? Que ha sido muy comentado. También el de Carlos Sánchez Mato, que decía que sí, que era un recorte, tú decías que no. Entonces, claro, la gente se quedó en el chat y dijo, o sea, es que, claro, cada uno dice su argumento y no sabemos que tiene razón. Y yo dije en directo, esto estaría increíble que Edu viniera y nos aclarara esto sobre la marcha y poderle preguntar Haberme sobre todo... llamado ayer. A ver, tampoco quería ser tan agresivo en ese sentido, va a decir, tío, Edu, pásate que estamos hablando esto en directo. Pero bueno, Podría haberlo hecho, tenía tiempo. sí, bueno, mira, para otra vez, tal como surja así, te escribo, oye, si tienes unos minutos, hasta las 12 y pico te puedes pasar. Y tú coges y te conectas así Te y lo lo he hablamos, dicho ¿vale? siempre, te lo he dicho siempre. Vale, vamos a ver. Yo te digo la base, a ver, ten en cuenta que yo mi nivel de esto es muy bajito, ¿vale? Tendrás que bajar tu nivel para que yo lo entienda. Pero ayer lo que se dijo es que antes cotizaban los jubilados o sea, los jubilados, no, los personas que no tenían trabajo, ¿verdad? Eran de mayores de 52, cotizaban a 735 el 125%. Eso era lo que se hacía hasta ahora, ¿no? Y lo que se quería poner era el 100% porque el sueldo mínimo había subido a 1.080. ¿Sí? Eso es, digamos, el inicio del tema. Básicamente sí, lo que ocurre es que el ejemplo que yo puse no era del todo exacto porque se calcula con el salario de 14 pagas, no con el de 12. Entonces en vez de 735 sería un poco más y en vez de 1080 sería un poco más, pero bueno, el resultado sí sería el mismo. Vale. Esa es la idea y que ese 100% llegara en 2028, no de la noche a la mañana, Uh-huh. y solo para los beneficiarios del subsidio de mayores de 52 años a partir de junio de 2024. O sea, no los de ahora, ni los de aquí a junio, ¿vale? O sea que solo afectaría a una pequeña parte de la población de esa a la que nos estamos refiriendo, la Vale. que pasaría a cobrar un subsidio de mayores de 52 años a partir de junio de este año. Vale, Pero pero eso se ha tumbado, o sea que de momento no Sí, es sí, así. lo sé, lo sé. Entonces, la pelea estaba, o sea, el debate estaba en si era recorte o si no era recorte. Podemos decía que era recorte y Sumar decía que no era recorte. Tú dijiste en tu hilo que no era recorte y, bueno, otras personas como Carlos Sánchez Mato, a ver, la gente me enseñó el hilo de Carlos Sánchez Mato y digo, Carlos Sánchez Mato estuvo trabajando con Edu, lo del libro que nos contaste y todo el rollo, entonces, pues claro, la historia aquella del Ayuntamiento de Madrid, entonces dije, joder, pues está guay que 2 personas que han trabajado juntas tengan 2 visiones diferentes de este tema específicamente, ¿no? Y era por eso. ¿Por qué tú defiendes que no es recorte esto de aquí arriba? A ver, porque es que depende de cómo se mire. Para empezar, el diablo está en los detalles, ¿no? Y hay que bajar un poco a ver qué es lo que envuelve todo este tipo de decreto, porque partamos de la premisa. También hay que tener en cuenta que la narrativa es siempre muy importante. Entonces, hablar de recorte, a la gente le viene a la cabeza lo que ocurría hace 10 años con Mariano Rajoy, que recortó todo lo que había, ¿no? Entonces, cuidado porque utilizar esa terminología pues nos puede llevar a pensar en eso y eso es lo que ha ocurrido a mucha gente, por eso enseguida dice un recorte, pues nos oponemos, pero es que esto es algo muy diferente. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esto fue una exigencia del Ministerio de Economía, en una negociación que se hizo además muy rápido, por eso no tuvo el apoyo de los sindicatos mayoritarios, porque había que activar rápido la transferencia de unos 10.000 millones de euros por parte de la Unión Europea, por esos fondos Next Generation, ¿no? Entonces Sí. hay que entender ese contexto también, se hizo todo muy rápido porque el plazo vencía el 31 de diciembre del año pasado, de 2023, y entonces, bueno, pues seguro que eso explicó también que se hiciera deprisa y corriendo y algunas cosas no se hicieran del todo bien. Una de esas cosas que es la que ha criticado Podemos, que no es la única y tampoco es la única que han criticado los sindicatos, es que se redujera o se recortara, depende cómo cada uno lo quiera decir, la cotización para el subsidio de mayores de 52 años, progresivamente, desde el 125% actual hasta el 100% en el año 2028. ¿Cuál es la justificación? Porque claro, si uno dice eso, dice, oye, es cierto que esto es un recorte, Claro, porque lo que va a ocurrir es que el beneficiario del subsidio va a tener
unas prestaciones sociales, normalmente pensiones, más bajas de lo que ocurriría si no se aplicara esta reforma. Pero ¿cuál es la justificación que es importante tenerla en cuenta por parte del Ministerio de Economía y que también ha hecho suya el Ministerio de Trabajo? Y es que al mantener una sobrecotización del 125% para los mayores de 52 años, se produce una distorsión o una injusticia comparativa con respecto a los trabajadores que tienen un salario mínimo e incluso un poquito más. ¿Por qué? Porque ahora mismo, para que todo el mundo lo entienda, pues una persona con 53 años podría estar cobrando un subsidio y tener luego una pensión de un 25% más que una persona que sí trabaja y que tiene un salario mínimo. Entonces, eso es importante entender porque ahí hay una distorsión y había que arreglarla. Que a lo mejor la forma que se había propuesto por parte del Ministerio de Economía no era la adecuada, puede ser. Desde luego que eso es muy debatible. Pero también hay que tener en cuenta que no se dejaba desprotegido a todos estos beneficiarios del subsidio de mayores de 52 años porque aunque la reducción de esa cotización es clara, lo que hay que tener en cuenta es que ese porcentaje se aplica sobre una base mínima, que esa base mínima ha aumentado un 54% justo hoy día. Acabamos de conocer que el gobierno va a aumentar el salario mínimo un 5%. Eso supone que los beneficiarios del subsidio de más de 52 años van a cobrar 75 euros aproximadamente cada mes más. O sea, perdón, van a cotizar esa cantidad más. Por ejemplo, un trabajador con un salario mínimo va a cotizar solo unos 50 euros más. Entonces, ahí hay una distorsión que algunos justifican en que esos colectivos de mayores de 52 años pues están en una situación más vulnerable porque es más difícil que vayan a conseguir un empleo y eso es cierto, pero lo que está claro es que hay una distorsión, hay una injusticia comparativa y eso había que solucionarlo. Y ahora, dicho esto, aunque ahí hay un debate y por eso entre Carlos Sánchez Mato y yo pues hay discrepancias y tal, hay que también contextualizarlo todo. Si Podemos hubiese estado en el Consejo de Ministros, seguro que no se hubiese opuesto a esto, porque al fin y al cabo, si pudiésemos definirlo de alguna forma, es un mini recorte, ¿vale? En el peor de los casos, para una pequeña parte de la población y a partir de junio de 2024. Es decir, Podemos ha tragado sapos mucho más grandes cuando estaba en el Consejo de Ministros. Sí. Si aquí ha puesto pie en pared es simplemente por una estrategia claramente política de, oye, queremos hacernos valer, queremos mostrar nuestro músculo y queremos además pues atizar y hacer daño a la propuesta de Yolanda Díaz. Yo eso lo veo clarísimo. Y ahora, eso es un debate más político que técnico. En el técnico, como digo, pues es que da pie a un montón de interpretaciones. La clave, como digo, es que se puede considerar que sí, que es un pequeño recorte, pero que en absoluto se va a dejar desprotegido a todas estas personas porque la base mínima va a seguir subiendo y por lo tanto, ahora el 100%, ¿no? O dentro de unos años, mejor dicho, en el año 2028, el 100% de la base mínima será mucho más que el 125% de la base mínima actual y de la pasada. A ver, una cosa que te quería preguntar es ¿por qué se calcula el 125 de 735 y no el 125 de 1080? Es una duda que nos salió ayer. Decía, oye, pero si el sueldo mínimo es 1080, ¿por qué se pone 735? ¿Sería el 125 de 1080 o no? A ver, es que eso es un ejemplo que yo puse en el hilo de Twitter y también lo puse, por cierto, en un artículo del diario.es, que además creo que ha replicado Javier Ruiz, el de la cadena SER, y que era simplemente para ilustrar lo último que acabo de decir, que lo importante no es solo quedarte con el porcentaje, sino a qué base, a qué cantidad le aplicas el porcentaje, por lo que he dicho, ¿no? En tu ejemplo, el 125% de 735 es menos que el 100% de 1080. Claro, ¿no? correcto. Teniendo en cuenta que al final no es eso, no es 1080, es un poquito más porque se hace en 12 pagas, pero bueno, eso es lo de menos. O sea, que tú pusiste como ejemplo, realmente no era 735, hoy en día se calcularía con 1080. Claro, efectivamente. Bueno, no, se calcularía con más porque se acaba de subir el salario mínimo y este decreto iba a entrar en vigor el 1 de junio de 2024. Entonces se aplicaría no el 100%, de hecho, ¿no? Por eso mi ejemplo no tiene sentido, es solo para ilustrar un extremo, el de aplicar 125% a una cantidad baja y aplicar el 100% que todavía no iba a aplicarse a una cantidad más alta. Es simplemente para ver. Pero el ejemplo que acabo de decir también se ve, ¿no? Ahora mismo se ha aumentado el salario mínimo un 5%, eso significa que los beneficiarios van a cotizar, unos 75 euros más al mes. Eso no es recortar las pensiones de los beneficiarios. Lo que ocurre es que las políticas sociales son complejas. En su día creo que no se hizo bien al poner una sobrecotización del 125%. Hay que entender que también era un contexto muy diferente. La gente con más de 52 años que estaba desempleada había salido después de la burbuja inmobiliaria, de la crisis financiera,
normalmente de sectores de la banca, de la construcción, y era gente que no se había actualizado a los nuevos tiempos y que era muy difícil que fuese a encontrar un puesto de trabajo, sobre todo porque veníamos de una crisis muy profunda. En el año 2024 estamos en una situación totalmente diferente. El salario mínimo ha aumentado más de un 50%. Esta gente, aunque siguen cobrando un salario bajo, perdón, un subsidio bajo, porque 480 euros es muy bajo. Muy bajo. Eso es algo que podríamos reivindicar que se aumentara. Pero se aumentan para otro tipo de colectivos que cobran el subsidio, no para los de mayores de 52 años, que esto puede ser una crítica, pero no es la que ha elevado Podemos, ¿no? Entonces, como digo, el contexto es diferente. Si en aquel momento no se hizo del todo bien, por lo que digo del 125%, aunque hubiese tenido sentido en aquel momento, hay que entender que hoy día no tiene tanto sentido y que hay una discriminación en comparación con un trabajador que cobre un salario mínimo. No es justo, se mire como se mire, que una persona que esté trabajando pueda llegar a tener una pensión menor que una persona que no esté trabajando. Y eso yo creo que todo el mundo lo entiende. ¿Cómo arreglarlo? Ahí está el debate. Pero desde luego creo que la estrategia de Podemos ha sido equivocada en el sentido de no solo se ha tumbado esto, se han tumbado también medidas que ya se habían aprobado, como la acumulación del permiso de lactancia, como también la prioridad de los convenios laborales autonómicos frente a los estatales, que eran medidas que beneficiaban a muchísima gente, a muchísimos trabajadores y que se ha recortado. Eso sí ha sido un recorte. Eso sí que se puede decir que ha sido un recorte porque entró en vigor en diciembre y por culpa del voto negativo de Podemos se ha tumbado. Entonces, bueno, pues Podemos dice merece la pena porque se evita otro tipo de recorte, pero hay un debate importante, ¿no? Y hay una contradicción también digna de mencionar. A ver, es que ese es otro tema. Es que ayer cuando estamos hablando, yo vi claramente dos problemas. El primero, el que te he dicho, ¿no? De si era un recorte o no era un recorte. Hicimos dos gráficas y claro, si lo miras pensando que el 125 se calcula sobre 1080, entonces claro, si todo lo calculas sobre 1080, pues sí, es un recorte, porque pasa de 125 a 100%. Pero si lo miras con un porcentaje menor, pues sí, no parece un recorte, porque al final el sueldo mínimo ha ido subiendo y tal, no sé cuánto. Y por otro lado, es el agravio comparativo que tú me estabas diciendo. Aquí abajo puse dos personas, ¿no? Uno en paro, que cotiza al 125% y cotiza por 1.575, creo que lo calculamos o algo así. No, o creo que este número luego me lo saqué del mangote, no me acuerdo. 125 del salario mínimo y una persona que está cotizando al 100%, que está trabajando y está cotizando al 100% el salario mínimo. Entonces, una cotiza trabajando por 1.080 euros y otra cotiza por mucho más de 1.080. Entonces, era como, hostia, claro, la gente me decía, lo que hay que hacer es igualar por arriba, no recortarle derecho a este, sino subírselo a este. Pero claro, si subimos el derecho a este, le estamos diciendo que sobrecotice. Y subírselo a todo el mundo, porque claro, si sobrecotizar es una cosa salario mínimo, claro, sobrecotizar es una cosa que es también soportable se lo tendrás económicamente. que subir al que cobra un poquito más por encima. A ver, te dejo terminar, que te he cortado, perdón. Oh, perdona, Edu. Que te estaba preguntando que si sobrecotizar, el concepto sobrecotizar es una cosa que económicamente un país lo puede soportar, que todo el mundo sobrecotice. Claro, esa es la pregunta. Sí, porque es simplemente una palabra para referirse a que vas a cotizar más. El problema es un poco lo que estás diciendo, que si tú quieres igualar al salario mínimo, en vez del 100%, pues hacerlo un 125, un 120 y tal, también se lo tienes que subir al que está un poco por encima del salario mínimo. Sí. Es decir, porque si no va a haber un agravio comparativo entre el trabajador del salario mínimo y el que cobra un poquito más. Entonces significaría subir la cotización a todo el mundo. Eso, aparte de que supone un coste económico importante, es una distorsión total de tu sistema. Es mucho más fácil corregir algo que se te ha distorsionado, que ha sido esa sobrecotización, bajarla. Y desde mi punto de vista, fijaos que además yo soy muy radical en esto, es que mi propuesta principal es trabajo garantizado para todo el mundo que quiera trabajar. Entonces, si tú aplicas una política de esta, pues no habría personas cobrando un subsidio. Eso para empezar. Pero entiendo que, bueno, pragmáticamente se pueden aplicar otro tipo de políticas. Los sindicatos propusieron otra forma de hacerlo. Por ejemplo, que un trabajador que a lo mejor está cobrando un salario mínimo, pues, y para que no hubiese un agravio comparativo, el Estado le sobrecotizara un 25% sobre su sueldo trabajando y así pudiese tener una pensión igual que la del subsidiado de más de 52 años, ¿no? El problema vuelve a ser el mismo, que estás tratando de arreglar un error o una distorsión, pero generando unas nuevas, porque a su vez ese trabajador con el salario mínimo va a estar injustificadamente cotizando más que otra persona que cobra un poquito más, ¿no? Entonces, es complejo, es un debate técnico, claro. Pero si hemos llegado aquí, vuelvo a lo mismo, es por un debate político, ¿no? Una estrategia de política interna, ¿no? Nunca se ha hablado tanto del detalle de un decreto y tal,
Y si estamos hablando de esto, que por supuesto que las políticas sociales son muy complejas y por supuesto que se pueden sacar fallos de todo tipo a un montón de elementos del propio diseño, pero si vamos a ponernos quisquillosos con cada uno de los elementos, entonces no se avanza, ¿no? No se avanza y teniendo en cuenta que, joder, pues yo qué sé, Sumar no es una parte minoritaria dentro del gobierno, que a su vez el gobierno tiene que contar con los apoyos de un montón de partidos políticos, entonces la situación es muy compleja y detenernos en un elemento así que, insisto, si se dejase desprotegido a los mayores de 52 años, pues entonces sí, habría que poner pie con pared, pero como se va aumentando la base mínima, insisto, ahora, hoy mismo, ya sabemos que los beneficiarios del subsidio de mayores de 52 años van a cotizar 75 euros más al mes que antes. Que ayer, ¿no? Entonces no se puede decir que esto sea un recorte precisamente por eso. Se puede decir que es un recorte sobre lo que no, sobre la situación, el escenario hipotético en el que esto no hubiera cambiado. Pero volvemos a lo mismo, es que se estaría sobrecotizando a gente y generando una injusticia comparativa. ¿Tú has visto esta mañana, lo hemos visto, que Yolanda Díaz hizo unas declaraciones como muy molestas, muy enfadadas? Es lo que tú dices, es que me está sonando a que es un tema político, no económico. O sea, desde el punto de vista económico entiendo que esta ley se puede coger, se puede apartar, se puede votar el resto del paquete y luego esta ley ver qué se hace con ella o se puede negociar. También se ha dicho que es que Podemos no se presentó a la mesa de debate con Sumar, sino por el PSOE, tal, no sé cuánto. ¿Tú crees que esto básicamente responde más a un tema político, tío? O sea, es que no... Lo tengo clarísimo, a ver, y no es la culpa solo de Podemos, está claro, de si Sumar y Podemos pues han acabado muy mal y ahora casi que no se quieren hablar. Claro, es que yo no me imagino una reunión en la que estén por ambas partes ahí hablando como si nada hubiese pasado, ¿no? Entonces parece, yo no lo sé, pero parece que hay pues mucha reticencia a negociar entre sí. De hecho, ayer en Canal Red escuché en el programa del Tablero a una diputada, Noemí, no sé qué, no me acuerdo del nombre, de Podemos, que decía que el propio secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, creo que se llama, del Ministerio de Trabajo, le había propuesto, unas horas antes de que se votara el decreto, aprobar el mismo decreto, pero luego hacer ese cambio que se le había pedido, ¿no? Sobre ese supuesto recorte del subsidio. Pero se negó y ella misma lo dijo, no, con tan poco tiempo no. Entonces, bueno, pues parece que se hicieron algunos intentos de negociación, pero siempre pues, con muy poquito tiempo de antelación y que parece que no llegó a buen puerto. Yo creo que todo esto se explica un poco por esas desavenencias políticas y esa rivalidad política que deriva de venganza y de a saber qué más cosas, ¿no? A saber qué más cosas. Desgraciadamente, porque se han tumbado, como digo, derechos que beneficiaban a mucha gente y veremos a ver si esto llega a buen puerto, porque es verdad, todavía se puede arreglar. No sabemos si se logrará arreglar, pero se puede arreglar. Pero claro, no solo depende de Sumar ni de Podemos, depende del PSOE, depende de Junts, depende de un montón de partidos políticos, que por cierto, ese es otro argumento. Si de verdad este recorte hubiese sido algo grave, algo por lo que luchar y poner pie con pared, una línea roja, ¿por qué Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña votaron a favor? Que es otro argumento que juega en contra de Podemos. Es que como es un tema, como tú bien has dicho, un tema político, lo mismo Bildu y RC tienen otras prebendas por ahí, otros acuerdos que tienen que decir que sí a esto para que se les dé. Yo que sé, es que claro, como no sabemos lo que hay entre gabinetes, pero sí, como tú dices, a ver, a mí lo que me suena es que aunque pueda percibirse como un recorte, no es algo tan grave o algo que no sea modificable a posteriori, o que no sea algo debatible luego, que no sea tal. Lo que pasa es que, como tú bien dices, es una forma de Podemos de aprobaron 2 de 3, ¿no? 2 de 3 de las votaciones que tenían que hacer, hicieron 2 que sí y a esta que no, porque incluía eso. No sé si es una forma, como tú dices, ¿no? De plantarse y decir, no, mira, también te puedo putear, ¿no? Mira, te puteo aquí, te cierro esta. Y lo que pasa es que, como me dice la gente, esto básicamente es volverla a presentar con un cambio y se vuelve a votar otra vez. Esto puede ser una cosa bastante ágil, entre comillas, no tenemos que esperar meses. Entonces, no sé. Sí, de hecho, hasta junio pues habría tiempo porque la mayor parte de ese decreto no se iba a aplicar. Pero no me digas tú, Pablo, que no llama la atención que ese decreto que ha sido tumbado es el único que había liderado Yolanda Díaz. ¿Ah, sí? Claro, es el único que había hecho bandera, con todas las dificultades que he dicho y seguramente muy mejorable, ¿no? Pero no creo que sea casualidad. Sí, pero estamos viendo cómo Sumar, después del no, ha sacado Yolanda Díaz unas declaraciones, también ha sacado un documento que no sé si lo envían a sus bases o lo han hecho público en las redes sociales, no sé, donde dicen Podemos ha votado con la derecha y la extrema derecha y se pone en contra de los derechos sociales, como todo muy grave, y yo diciendo, tío, pero yo le he preguntado a la gente por el chat esta mañana, digo, yo, ¿qué os parece esta pelea que hay entre Podemos y Sumar? Y la gente dice, tío, da puta pena
este choque todo el rato. Sin ninguna duda. Esto es increíble. Sin ninguna duda. Claro, la gente me dice, ya, pero la culpa es de Sumar porque le dijo a Podemos que no y le quitó los ministerios, ¿no? La culpa es de Podemos por haber confiado en Sumar. Y siempre es como, bueno... El relato de siempre. Los avances sociales, lo último. Primero vamos a echarnos las culpas y tal. En fin. Y lo último que te quería preguntar, y porque como hoy era una cosa en plan de asalto a mano armada chiquitín, hoy como ha salido de la subida del sueldo mínimo, del 5%, he preguntado a la gente, oye, 5% ha subido a 1.134, creo que era el sueldo mínimo. ¿Qué os parece como subida del 5%? ¿A ti qué te parece? ¿Bien, mal, regular? ¿Cómo lo ves, tío? Porque 5%, claro, 1.134 yo lo veo ya un número que empieza a ser, depende de la zona donde vivas, empieza a ser algo un poquito más honesto, digamos, para poder vivir. Un poquito, ¿no? Pero si vives en Madrid, Barcelona, olvídate, pero por lo demás, más o menos puede estar bien. ¿Tú cómo lo ves? Recordemos en todo momento que 1.135 es en 14 pagas. Si te lo llevas a 12 pagas, que un montón de puestos de trabajo se pagan en 12 pagas, es bastante más, ¿no? Pero yo lo veo razonable y todavía insuficiente. Insuficiente porque, bueno, cuando vamos a ver cómo han evolucionado los precios en general de los productos básicos, pues ha sido mucho más de un 5% en estos 2,5 años pasados, ¿no? Pero en realidad está mucho mejor de lo que podíamos prever. Por ejemplo, en el año 2023 los precios en promedio subieron un 3,5%, bueno, un 3,35%. Entonces, que ahora aumente un 5% significa que se recupera capacidad adquisitiva. Aunque siempre esto habría que bajar al detalle, porque, bueno, estamos utilizando promedio y los alimentos han aumentado mucho más de ese 3,35%. Y otro tipo de productos que a lo mejor sobre las rentas bajas pues significa mucho más peso, ¿no? En su cesta de la compra. Pero bueno, en cualquier caso, todavía no hemos recuperado lo que hemos perdido en el año 2021 y 2022, pero vamos por el buen camino, en el sentido, yo siempre lo he dicho, no nos vamos a imaginar que en un sistema económico capitalista en el que vemos a un montón de países gobernados por la derecha o por el centro izquierda, que lo que están haciendo es precisamente no aumentar el salario mínimo o aumentarlo muy poco. No vamos a pensar que nosotros aquí en España estemos viendo el salario mínimo aumentar a ese ritmo de al menos un 5% en este año, que es una derrota. Desde mi punto de vista, no es una derrota, es una victoria. Es algo, precisamente la patronal se ha descolgado, ¿no? Sí. Entonces yo creo que hay que verlo un poco en el contexto de derechización que estamos sufriendo y viendo a nuestro alrededor, y la península ibérica es una especie de aldea gala que está resistiendo a esos envites, ¿no? Entonces, cuidado, que sí, querríamos más, desde luego, porque los precios han aumentado mucho más de ese 5%, pero vamos por el buen camino, porque si este año tampoco hay mucha inflación y vuelve a aumentar el salario mínimo por encima, pues vamos recuperando, aunque sea poco a poco, ese nivel. Que, por cierto, es lo que siempre ha ocurrido en las economías que han sufrido mucha inflación. Nunca de golpe se recupera el salario al mismo ritmo que la inflación, pero sí que cuando coges unos cuantos años después, pues vas viendo que sí, que hay una recuperación más o menos que llega a recuperar todo el terreno perdido, ¿no? Joder. Que claro, la gente ha empezado a decir 5%, pero es una mierda, que mejor que suba un 20, un 30, ¿por qué no lo suben así? Claro, yo les he dicho, oye, yo creo que si se sube de repente un golpe tan grande, eso genera inflación, ¿no? ¿O no? ¿Lo he dicho mal? No necesariamente, ¿vale? Ese no es un poco el relato de la derecha, porque dice, ¿no? Si tengo que pagar un 5 o un 10% más a mis trabajadores, pues para yo no perder margen de beneficio voy a aumentar los precios también en esa misma proporción. Pero ¿qué pasa? Que en verdad la economía no funciona así, porque un empresario se lo va a pensar mucho antes de aumentar los precios cuando no está justificado, porque en el año 2022, con el precio de la luz disparada y el de la gasolina y el de los combustibles y los hidrocarburos en general, pues había una justificación que todo el mundo podía entender. Sí, tienen que subir los precios, pero ahora ya no tienen esa justificación. Entonces un empresario puede decir, mira, mantengo los precios para que no se vayan mis clientes a otro sitio. Fijaos lo que está ocurriendo ahora en Francia, no sé si os habéis enterado, Carrefour está prohibiendo, impidiendo que algunas marcas pues puedan vender en sus establecimientos, como la marca PepsiCo, por haber aumentado tanto los precios. Es verdad. Cuando dice, oye, en el año 2021, 2022, quizás 2023 te lo podía aceptar, pero ahora en 2024 que me sigas aumentando tanto los precios, esto ya es que tiene mucha cara y es avaricia, ¿no? Entonces, insisto, hemos vuelto a un momento mucho más razonable, mucho más normal, en el que la subida de precios ya no lo ve bien la gente, ya no lo entiende, ya no está justificado, y entonces, pues bueno, pues pero eso es algo que ayuda. Carrefour ha puesto un cartel, creo, en los lineales, que ha puesto, no vamos a vender productos PepsiCo por el aumento injustificado, creo, de los productos, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entiendo que es que Carrefour son unos comunistas, ¿verdad?
Eso lo han hecho de momento solo en Francia, dice la empresa que lo va a hacer aquí también, pero responde un poco a que quieren limpiar su imagen, ¿no? Carrefour dice, joder, estoy aumentando mucho los precios porque me están obligando y lo que quiero es decirle a mis clientes que yo no soy el culpable, que es esta marca en particular o es esta otra, ¿no? Pero bueno, es una estrategia de marketing claramente, pero va en el sentido de lo que decíamos mucho, que aquí Claro. la mayor parte de la inflación se explica por avaricia empresarial. Entonces, ¿tú aumentas el salario mínimo, eso va a suponer que van a tener que aumentar los precios? No necesariamente, va a depender de la avaricia de las empresas y sobre todo del clima empresarial y del mercado. Si no están habiendo incrementos justificados desorbitados de los precios, pues seguramente van a tener que comerse ese incremento del Claro. salario mínimo, que tampoco es que sea una locura, ¿no? Entendemos que un 5% no es mucho tampoco. No. Bueno, y para terminar, yo sé que como tú, buen andaluz, te duchas con aceite de oliva virgen extra. ¿Has hecho ya acopio? Es que hemos leído un hilo de la escasez que había en la recolección de aceituna, tío, este año. ¿Has hecho ya acopio para poder ducharte todo el año con aceite de oliva virgen extra? Porque es terrible, tío, es que es brutal. Hemos hecho una puja de cuánto va a subir el litro. ¿Tú te atreves a decir un precio para final de año del 2024? ¿A cuánto estará el precio? ¿Te atreves? Ni idea. No va a subir tanto como ya ha subido, porque es que ya que suba más es muy difícil, pero no me atrevo, además que cada marca y cada tipo de aceite. Por cierto, yo uso muy poco aceite. ¿Qué? Apenas para la ensalada. Te quito el carnet de andaluz ya ahora mismo. Te quito el carnet de andaluz, eso no puede ser, tío. Pero sí. Y ya que estamos, pues yo hice un vídeo hace poco hablando de por qué había subido el precio del aceite ¿Ah, sí? y por qué va a seguir subiendo, por si interesa a alguien. Lo tienes en tu canal de YouTube, ¿no? Uh-huh. Lo voy a ver y lo voy a analizar, ¿eh? Ojo que te lo analizo el vídeo, ¿eh? Creo que 20 minutos. ¡Hostia! Ya no lo analizo. Ya lo veo nada más, pero analizarlo. No. Aumenta la velocidad, No, si no, lo digo por analizarlo, por verlo, son súper entretenidos, tío. Que es que hemos estado haciendo una apuesta y estaba viendo un hilo de un agricultor que decía que de 12 euros pasa seguro. Que de 12 euros el litro pasa seguro porque no hay existencias. Pero la gente estaba diciendo si en más de 15... En algunos casos ya ha pasado. Sí, claro, me imagino. La gente decía, que supongo que siempre se refieren al más barato, marca blanca, si más de 15 o menos de 15. Ahí estaba la apuesta. Si más o menos. Yo he dicho que para final de año, si es verdad que nos quedamos sin aceite, pues claro, la gente decía, pues se le compra a Italia, a Túnez, a Marruecos, no sé qué. Yo pensaba, pero si lo mismo ellos tampoco tienen, si es una sequía mediterránea, ¿no? Si realmente no Exacto. Digo, si no puedes comprar cuando lleguemos a agosto, a septiembre, octubre y no haya aceite de los lineales, ¿a cuánto estará el precio de la botella? Claro, esa es mi duda. ¿Sabes qué pienso yo? Que no va a llegar a 15 euros el litro. Me puedo equivocar, obviamente, claro, pero esto es un triple. Mi explicación reside en que ha cambiado mucho la demanda, ¿eh? O sea, antes la gente compraba aceite de oliva porque está bueno, porque es sano y porque era asequible. Ahora, que está tan caro, hay mucha gente que ha dejado de comprarlo. Y para freír utiliza aceite de girasol y para otras cosas utiliza otro tipo de producto. Entonces, claro, si tú bajas mucho la demanda porque el precio ha aumentado mucho, no va a seguir aumentando tantísimo el precio. Expulsas a compradores, ¿no? del mercado para que no compren y ya está, sube el precio. Claro, lo que pasa es que yo estaba pensando, ¿cuántos litros, o sea, una persona que consuma habitualmente aceite de oliva porque lo use para todo no sé, a diario, ¿cuánto aceite se puede gastar al mes? Porque no sé, una botella, digo, aunque suba 15 euros, lo mismo te lo puedes permitir, no lo sé. No tengo ni idea. O sea, no sé cuánto es que la gente porque yo me sorprende. Esto lo mismo. Imagino que es más los bares, ¿no? Los bares y los restaurantes. Uf, eso, imagínate. Aunque no sé si esa gente usa aceite de oliva virgen extra. No te quiero. Esa es otra. Es que yo he trabajado de camarero en chiringuitos y tal. Y el aceite virgen extra te crees que no lo he visto mucho. Para servir, para las mesas sí, para los convoy que se ponen en la mesa para tostaditas, ese sí. Ahí sí, ese es verdad, te digo que sí, al menos en Andalucía. Pero bueno, a ti te van a quitar el carnet de andaluz, así que a ti te da igual, porque ya tú ya. Pero también, ¿sabes qué pasa en Andalucía? Que se puede ir a sitios en los que te lo ofrecen mucho más barato, ¿no? Te vas directamente al productor y eso funciona de otra forma. Mira, me está diciendo por el chat, me dice un moderador que la media española está en un moderador además que es entendido en aceite virgen premium, que tiene hasta estudios y todo, o sea, te voy a matar. Te voy a mandar con Edu Simbos. Dice que la media española está en 1,5 litros al mes. La media española, pero ¿quién se lo bebe? O sea, 1,5 litros, ¿quién está bebiendo el aceite? Pues hubiese pensado que era más, pero... Saca los estudios. Simbos, sácame los estudios. A mí no me diga, a mí sácame los papers. Yo no quiero. Claro, pero eso debe ser 1,5 porque hay gente que no toma y hay otros que toman mucho, ¿no? Pero muchísimo, o sea, cómo se. Pero incluido niños y ancianos y todo el rollo. O sea, el colesterol, ¿qué pasa? Bueno, a ver, eso es colesterol bueno, no sé. Bueno, en fin. Si no lo fríes, sí. Es verdad, cuidado, no freír el aceite, es verdad, que no humee, que se vuelve cancerígeno, pierde propiedades y cosas raras. Es que es muy peligroso eso. Edu, pues tío, muchísimas gracias. Que por cierto,
antes de que te vayas, que sepas que tengo un suscriptor que siempre te pregunte el tema de la bachata, que bailes bachata y no sé qué. Se ve que alguien te está stalkeando en las redes sociales, ¿vale? Y se ve que me han dicho que, Edu baila bachata, me han dicho increíble. Yo es que bailaba salsa también, cuando vivía en Sevilla. ¿Ah, sí? Estaba en una academia de salsa, sí. Entonces, a mí se me ha olvidado, evidentemente, porque no se puede mantener. ¿Pero tú sigues bailando? Sí, claro, yo llevo 8 años. Qué cabrón, tío. Ya. Qué cabrón. Me encantaba, pero era una academia, me fui de Villa a Valencia y no en Sevilla, aquí no encontré academia y ya me hundió. No te gustaría tanto, porque si te gusta no lo dejas nunca. Pues estuve el primer año aquí como un loco buscando un sitio para tal y, tío, no sé, se ve la zona que yo entré no había, o no sé, bueno, yo qué sé, pero me hubiera encantado. Borrachas también. Me encantaría. Es que en Sevilla había un furor con el tema del baile latino, tío, la salsa, la bachata, merengue, pero era increíble, tío, miles de personas en discotecas y todo, me lo pasé que te cagas, tío. Pues en fin, Edu, que te agradezco muchísimo, tío, que hayas venido hoy. Perdóname por el asalto, yo te agradezco, Nada, ya sabes. Un placer. Infinito, y a ver si te voy viendo para otros menesteres. Muchísimas gracias, Edu, tío. Sí, como no parece que te quede muy claro, te lo digo otra vez, que sí, que me llames cuando quieras y yo, si puedo, pues aquí estaré. Muchísimas gracias, Edu. Un besote, ¿vale? Que vaya todo súper bien, Venga. tío. Nos vemos. Hasta Chao. luego, adiós. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.